Hola y bienvenidos, soy Leo y hoy vamos a estar viendo los selectores en CSS. Te aconsejo que te quedes hasta el final, ya que vamos a estar viendo que sin importar cuán compleja sea tu página, vas a poder acceder a todos tus elementos. Y no solo tus elementos, sino también al comportamiento de ellos y darle estilo de una forma que nunca te imaginaste. Podemos dividir los selectores en 5 categorías: simples, combinados, pseudoelementos, pseudoclases y atributos. En este episodio posiblemente verás algunos atributos y valores de estilos que quizás no conozcas, pero no te preocupes ni te centres en estos, ya que estos los vamos a detallar más adelante. Solo quiero que te centres en los selectores que vamos a ver para apuntar a ciertos elementos y sus estados. Empezando por los simples, podemos darle estilos a todos los elementos de la misma etiqueta simplemente especificando la etiqueta misma. Para demostrarlo me voy al editor de código y voy a tener preparado simplemente un fichero index.html y mi fichero index.css. Lo único que le hemos agregado de más a este fichero HTML es el link a nuestro fichero CSS y tenemos el fichero CSS vacío hasta el momento. Vamos a crear rapidito una lista que adentro va a tener varios LIs, por ejemplo 5, y de texto vamos a ponerle tarea y el número de la tarea. Vamos a venir a nuestros estilos y vamos a decirle que todas las etiquetas LI van a tener un color red. Hasta aquí todo perfecto, pero ¿qué pasa si queremos tener algunos LIs que tengan algún comportamiento específico? Por ejemplo, algunos que estén completados, algunas tareas que estén completadas y estén con una línea por el medio y algún color más clarito, algo así como que ya se completó. En ese caso vamos a estar utilizando el atributo de clase. Vamos a irnos a nuestra lista y vamos a seleccionar, por ejemplo, estas dos y vamos a decirle class y vamos a decirle completado. Como ven, inmediatamente no pasa nada, pero si nos vamos a nuestros estilos y le decimos los LI que tienen una clase, lo denotamos con punto completado, van a tener como estilos el text decoration o la decoración del texto como line through, que significaría como línea atravesada. Ya ven acá que se ven una línea que se le pasa por el centro de la tarea y también vamos a decir que va a tener un color gray de gris. Una cosita importante acá es que si quitamos este LI de acá, van a ver que sigue funcionando correctamente. Pero ¿por qué pasa esto? Porque le estamos diciendo que todas las clases que son completadas van a agarrar esos estilos específicos. No importa si son LI, botones o lo que sea, van a agarrar ese estilo. Entonces mi consejo es que casi siempre o siempre que puedan, sean lo más específico posible para que en el futuro no se le mezclen diferentes conceptos con diferentes estilos. Entonces vamos a colocar rápido nuestro LI otra vez. Y otro atributo que se utiliza mucho en los estilos sería el identificador. Recuerden, como vimos en la clase de HTML, que el identificador tiene que ser único. No pueden haber dos elementos en la página con el mismo identificador. Entonces, si quisiéramos que nuestra lista estuviese identificada por algo único, le podemos poner ID tareas, por ejemplo. Y cuando queremos seleccionar un elemento por su identificador, utilizamos el signo de número. Vamos a ir a nuestros estilos y le decimos UL de la lista, signo de número sería para el identificador y en este caso sería tareas. Vamos a especificar, por ejemplo, que el background va a ser orange. ¿Qué pasa si yo quisiera que el texto de esta lista fuera verde, por ejemplo? Vamos a hacerlo. Decimos color y vamos a decirle green. Como ven, el texto de la lista sigue estando del mismo color que estaba antes. ¿Y por qué pasa esto? Cuando hablamos de los selectores, el que es más específico y más preciso es el que se aplica. Entonces, por un lado, con estas etiquetas de LI, le estamos diciendo que nuestros hijos, que son como el más pequeño de todo, el LI, tiene color rojo, o este que tiene la clase completada. Pero le estamos diciendo también, por otro lado, que nuestra lista que tiene color verde, pero la lista no es el elemento más específico, es el padre del elemento más específico que es el LI. Entonces, ¿qué pasa si queremos decir, sí, para todos los LIs, queremos que el color sea rojo, pero queremos que para nuestra lista, específicamente de tareas, nuestros LIs sean verdes? Ahí es cuando entramos en la segunda categoría, que serían los selectores compuestos. Si queremos especificar que los hijos del UL, en este caso el que tiene ID tarea, le podemos decir un espacio y LI.
Este espacio ILI está especificando no solamente los hijos más inmediatos, sino toda su descendencia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todos ellos por ahí para allá. Como pueden observar, ahora los LI que están dentro del UL con ID tarea tienen el color verde. Entonces vamos a agregar algunas subtareas a una de las tareas. Por ejemplo, en la 3 vamos a decirle que adentro va a tener otro UL con varios LI. Vamos a decirle que 3 con el texto de subtarea. Vamos a ponerle esto para que agarre el número. Y como ven, tenemos 3 nuevas subtareas dentro de la tercera tarea. Pero como dijimos en el estilo, este espacio que ven acá va a agarrar todos los descendientes. Es decir, que los LI inmediatos y los otros que están dentro de ellos van a agarrar el color verde. ¿Cómo podemos hacer para que solo los primeros hijos, es decir, el primer nivel de hijos, agarre estos estilos? Podemos lograr esto usando el símbolo del mayor que. Se van a dar cuenta que las subtareas no le pone el color verde, pero sin embargo agarra el color rojo, porque el color rojo, si recuerdan, era el general para todos los LIs de nuestra página. Luego tenemos otras dos maneras que van a estar trabajando con los elementos hermanos. Para visualizarlo mejor, vamos a poner un ejemplo de una fila de personas. Vamos a borrar esto acá y vamos a decirle que tenemos una lista con, vamos a decirle por ejemplo 10 personas y le vamos a poner persona y el número que se le corresponde. Vamos a asumir que al inicio todas las personas están atendidas, por lo tanto vamos a ponerle como un color gray, diría como gris, pero si quisiéramos tener un punto de partida, por ejemplo una persona que está siendo atendida, digamos las 5, y queremos que de las 6 en adelante agarren un estilo específico, vamos a nuestra lista y vamos a decirle por ejemplo al 5 que va a tener una clase siendo atendido. Venimos a nuestros estilos y le vamos a decir que hay un LI que tiene como clase siendo atendido y quiero que todos los hermanos que vienen después de él y que son elementos LIs, vamos a ponerle por ejemplo color green. Pero ¿qué pasa si queremos seleccionar exactamente el próximo elemento del que está siendo atendido? Como para darle un estilo diferente, como que es el próximo que viene ahora en la cola. Esto lo podemos hacer de la misma manera. Vamos a robarnos este pedacito de código, pero usamos en vez de el gusanito, o si usamos el nombre científico, la virgulilla, vamos a utilizar el signo de más. Y ahora mismo no cambió, pero vamos a ponerle el color, por ejemplo, anaranjado. ¿Qué pasa si a ese mismo elemento, a la persona 6, queremos, es decir, ya le dimos un estilo específico y está como diferente y ya sabe posiblemente que es el próximo? Pero ¿qué pasa si queremos exagerar para que él vea que es el próximo y que se tiene que ir preparando? Por ejemplo, a mí me gustaría agregarle como una flecha, algo que diga vaya preparándose, pero no quiero agregar realmente esto en el HTML, porque es algo de estilización, no es algo de contenido como tal. Para lograr hacer esto, tenemos que entrar en el tercer grupo de los selectores, que sería el de los pseudo elementos. Estos lo podemos utilizar para estilizar alguna parte específica de nuestro componente, pero también podemos hacer uso de este para agregar cosas que no hay. Por ejemplo, podemos agregar cosas al inicio con before o podemos agregar cosas al final con after. Si volvemos al caso de la cola, vamos a decirle que este mismo elemento, vamos a robárnoslo y a este mismo elemento LI vamos a decirle que after. After, ¿qué va a pasar? Le vamos a agregar un content de contenido y como contenido quiero agregar una flecha y que diga, por ejemplo, vaya preparándose. Y como ven, tienen sus propios estilos. Pudiésemos decirle, por ejemplo, que va a tener un background amarillo y vamos a decirle que va a tener un color rojo. Lo lindo de todo esto es que no estamos hablando de contenido HTML, estamos trabajando solamente con los estilos. Por ejemplo, vamos a venir a nuestra lista y vamos a decirle que ya la persona 5 no es la siguiente. Vamos a decir el que está siendo atendido va a ser el 8. Entonces todo se mueve y empieza a partir de la persona 9, que sería el próximo en ser atendido. Como les dije hace un momento, podemos utilizar estos también para estilizar alguna parte específica de nuestro componente. Por ejemplo, vamos a decirle a todos nuestros LIs que el first letter, sería la primera letra, van a tener un tamaño de fuente, sería font size, de por ejemplo 40 píxeles. Como mismo hicimos para la primera letra,
podemos hacer para la primera línea. Vamos a nuestro código y vamos a agregar una etiqueta de párrafo y vamos a utilizar la técnica de lorem. Vamos a guardar para la etiqueta P mi pseudo elemento de first line en este caso y vamos a decirle por ejemplo color rojo. Pueden ver que la primera línea del párrafo va a estar rojo, no importa el ancho que tenga el navegador. Y como último elemento, quiero darte un regalito que no se utiliza mucho, pero las páginas que lo usan parecen mágicas. Si te has fijado, normalmente cuando seleccionas una parte de tu página, tiene este color así como por defecto azuloso, pero me gustaría decirte que los estilos de la selección también se pueden personalizar. Podemos darle diferentes estilos según la sección de la página que esté. Por ejemplo, vamos a decirle que solamente para los párrafos vamos a utilizar el pseudo elemento selection y vamos a decirle por ejemplo que va a tener un background red y vamos a decirle que va a tener un color amarillo. Si ahora seleccionamos dentro del párrafo, van a ver que tiene este estilo específico, pero si seleccionamos algo más, va a tener el color por defecto que viene con el navegador. Hasta ahora ya hemos visto cómo estilizar nuestros componentes de varias maneras, pero ¿qué pasa cuando queremos acceder a un componente que está en un estado determinado? Por ejemplo, si le pasamos el mouse por encima, o si está deshabilitado, o si está activo o enfocado, si tiene un valor inválido. Todo esto y mucho más es posible a la cuarta categoría de selectores, que serían las pseudo clases. Para ejemplificar estos, vamos a tener preparado un formulario que va a tener algunos elementos muy básicos, algunos contenedores y algunos inputs, ya sea de texto o de contraseña o el botón del submit. Y también te preparé algunos estilos muy básicos. Si ven, los selectores son los simples, es decir, para todos los div voy a tener un margen y para todos los inputs voy a tener un border y también un padding. Esto no se preocupen lo que hay adentro como tal en los estilos, porque esto lo vamos a ver más adelante. Quiero que se centren en los selectores. Como primera de las pseudo clases, vamos a ver un elemento que lo vas a ver donde quiera y para mí es el rey de todos estos, y estamos hablando de hover. Este lo utilizamos cuando queremos darle un estilo diferente a los elementos cuando le pasamos el mouse por encima. Por ejemplo, en este caso vamos a decirle a los input y vamos a seleccionar hover y de ahí vamos a decirle border color, por ejemplo, y vamos a decirle green. Si guardamos y vemos acá, vemos que cuando le pasamos por encima a los elementos, pone el borde verde. Normalmente se hace algo un poco más exagerado para que el usuario note que ese elemento que le está pasando por encima tiene algo de acción. Por ejemplo, si le ponemos un background, vamos a decirle orange, y si le pasamos por encima ahora, vemos que el background cambia a naranja. El próximo elemento que vamos a ver es el de focus. Por ejemplo, si le damos clic a este elemento, vamos a ver que el navegador por defecto pone esta cosa aquí medio rara y vamos a decirle que cuando esté focus, es decir, enfocado, vamos a ponerle algo exagerado que se note. Vamos a decirle background yellow y vamos a decirle color red, de rojo. Y también vamos a quitarle eso que pone por defecto el navegador medio pesado, que sería el outline, que es como la línea que está por fuera del elemento. Vamos a decirle none. No te preocupes que eso después lo explicamos. Si ahora cliqueamos uno de ellos y escribimos, vamos a ver que los estilos son totalmente diferentes que cuando estamos afuera o le pasamos el mouse por encima. Porque cuando cliqueamos agarra los estilos del focus. No necesariamente tenemos que cliquear. Si damos tab, por ejemplo, tab lo que va haciendo es que va cambiando el foco de los elementos y ven que se va poniendo con los estilos que le dimos hace un momento. Algo muy común que seguramente has visto en otras páginas y formularios es el estado inválido, que normalmente se le pone como un borde rojo o algo así. Vamos a hacerlo nosotros también un poquito más exagerado. Por ejemplo, si a este text le decimos que es requerido y si trato de escribir algo acá, pero es decir, no escribo y trato de enviar, me dice acá que por favor que rellene este campo. Pero si se fijan, el estilo sigue siendo igual. Si ahora le decimos input cuando es invalid, acá lo tenemos, vamos a decirle que el borde sea como dashed y vamos a decirle que sea red y de 2 píxeles.
Si se fijan acá, tiene eso que le dijimos, el borde que es como así de punticos y rojo y de 2 píxeles, pero si escribimos algo ya deja de ser inválido en ese momento y se quita ese estilo. Es decir, si borro, vuelve a ser inválido y se ponen los estilos de nuevo. Ya vimos que podemos utilizar las pseudoclases para acceder a elementos por su comportamiento o su estado. Para esto vamos a utilizar una lista con un montón de elementos para ver los diferentes comportamientos. Si venimos a los estilos, vamos a decirle por ejemplo que los LI van a tener un background, vamos a decirle light blue. Ahora, si quisiéramos seleccionar no todos los LI, sino el primer elemento de los LI, podemos utilizar la pseudoclase firstChild. De la misma forma podemos seleccionar el último de los hijos, en este caso sería lastChild. Pero ¿qué pasa si quieres acceder a un LI en específico? Es decir, tienes 10 LIs y quieres acceder al tercero, por ejemplo. Para esto podemos utilizar una pseudoclase que CSS nos da, que sería nthchild. Como ven, existen al final unos paréntesis y en estos paréntesis vamos a poner el número del elemento que queremos acceder. Por ejemplo, si decimos el elemento número 3, vamos a estar accediendo específicamente a ese. Pero esta pseudoclase tiene un montón de superpoderes, no solamente eso. Por ejemplo, podemos decirle, seleccióname todos los elementos que son pares, sería even. Podemos decirle también, seleccióname todos los elementos que son impares, lo podemos hacer con odd. Este elemento es súper genérico. No solamente nos permite identificar los pares, los impares o un elemento específico, sino que nos permite pasarle una fórmula matemática y dejar nuestra creatividad volar como querramos. Lo único que hay que tener en cuenta en esta fórmula, que si se acuerdan de matemática básica, la variable casi siempre era x y ahora va a ser la variable n. Por ejemplo, si decimos 2n, significa cada 2 elementos. Podemos decirle, por ejemplo, cada 4n sería cada 4 elementos. Pero pudiésemos decirle 4n más 1. Entonces sería, es decir, si n es 0, 0 multiplicado por 4 es 0, más 1 es 1, es decir, el primer elemento. Y si seguimos la secuencia sería el primero, el quinto, el noveno y así sucesivamente. No quería dejar de mencionar una que es muy útil. Estamos hablando de la pseudoclase not. Esta nos va a servir para decir que no queremos seleccionar. Por ejemplo, vamos a decir de todos los LIs, vamos a dejar en este caso, por ejemplo, dame el elemento 3, pero ahora vamos a decirle los LIs not y vamos a poner el paréntesis al final. Vamos a decir aplícalo a todos los elementos que no sean el elemento 3. Este not no necesariamente se aplica para el nthchild. Podemos decir, por ejemplo, que no sea el firstChild, es decir, que no sea el primero, es decir, se va a aplicar del segundo para abajo, o que no sea el último, o incluso podemos combinarlo con que no sea hover. Recuerden que hover es cuando le pasamos el mouse por encima. Ahora le va a aplicar el estilo a todos los que no se le esté pasando el mouse por encima. Por ejemplo, si le pasamos el mouse por encima, ahora a alguno no le va a aplicar los estilos del fondo azulito. Y llegamos al último de los grupos de los selectores, que serían los selectores de atributos. Estos nos van a permitir seleccionar un grupo de elementos o algún elemento en particular según si tienen un atributo, simplemente por tenerlo, por ejemplo class o target o algún otro atributo, pero también le podemos especificar qué valor tiene que tener este atributo, o le podemos especificar incluso algunas expresiones regulares que seguro no tienes ni idea de qué es lo que es esto, pero lo vamos a estar viendo más adelante. Le podemos especificar con qué empieza el valor del atributo, con qué termina, qué contiene en el medio, y lo vamos a estar viendo ahora mismo. Para este ejemplo en particular vamos a trabajar con 3 diferentes links, uno que no tiene target, el otro tiene target blank y el otro tiene target parent. Como ven, el navegador le da unos estilos por defecto a las etiquetas de link, pero nosotros vamos a nuestros estilos y vamos a decirle, por ejemplo, todas nuestras A van a tener un color, vamos a decirle color rojo, por ejemplo. Pero ahora queremos que las A que tienen
el atributo target, no importa el valor que tenga este atributo, que tenga un color verde, por ejemplo. Vamos a decirle A y entre corchetes le especificamos el atributo que queremos seleccionar. En este caso sería target y simplemente le decimos eso porque solamente nos interesa los que tienen target, no el valor que tienen. Entonces vamos a decirle color verde. Ahora me gustaría decirle, quiero agregarle un color violeta a los que tienen el target blank. Sería de la misma forma que hicimos antes, pero ahora sí le vamos a decir que es igual a y le decimos específicamente el valor que tiene que tener, blank. Vamos a poner por ejemplo color violet. Por último, quiero enseñarte algo con las expresiones regulares que hablamos al inicio. Por ejemplo, estos dos podemos ver que empiezan con el underscore. Entonces vamos a crear otra regla que diga los A con el atributo target. Sin esto. Ahora, en vez de poner igual directamente, vamos a ponerle delante el símbolo este del sombrerito que significa inicia con, y de ahí le ponemos igual. Ahora le queremos poner con lo que queremos que inicie. Es decir, en este caso sería con underscore. Si ahora abrimos Java y le ponemos algún estilo, por ejemplo, vamos a decirle color blue. Vemos que los dos últimos que empiezan con underscore agarraron este estilo. Y ya terminamos con los grupos de los selectores, pero hay dos puntitos especiales que me gustaría mencionarte. El primero es, ¿qué pasa si quiero aplicarle los mismos estilos, pero a 2 selectores, a 3 selectores? Esto lo podemos hacer separándolos por coma. Por ejemplo, si tenemos una etiqueta P, vamos a ponerle dentro un Loren de 4 y después vamos a tener, por ejemplo, un H3, vamos a ponerle también un Loren de 4. Como vemos, tenemos los dos elementos y si vamos a los estilos, podemos decirle la P va a tener un color, vamos a decirle rojo, pero podemos decirle también coma, nuestro H3 también va a tener un color rojo. Estos dos son selectores totalmente independientes. Por ejemplo, vamos a decirle a la P que no es solamente la P en su estado natural, sino cuando sea hover, cuando le pasemos el mouse por encima. Entonces al inicio ella va a estar en su estado natural, pero si le pasamos por encima va a agarrar el estilo que le dedicamos a esos dos selectores separados por coma. Y por último quería mencionarte el selector universal. Como su nombre indica, este va a ser aplicado a todos los elementos de nuestra página. Hay veces que queremos normalizar todos los elementos a nuestra forma exactamente como queremos y no queremos dejar el navegador, que sabes que por defecto este le da algunos estilos a los elementos, por ejemplo algunos márgenes, algunos colores, y para realizar esto utilizamos este selector universal. Este va a estar denotado por el asterisco. Por ejemplo, en este mismo caso, si queremos decirle no solamente la P y el H3 van a ser de color rojo, sino que todos los elementos de mi página van a ser de color rojo. En este caso ves que yo no especifiqué y ellos siguen estando rojos. Por ejemplo, podemos quitarle los márgenes también. Si le digo margen 0, vas a ver que se encogen porque perdieron ese margen que naturalmente el navegador les asigna. Y ahora sí, ya tienes todos los selectores en tu caja de herramientas como desarrollador de estilos. Ahora que sabes cómo acceder a todos los elementos y a sus estados, en el próximo episodio vamos a estar hablando de colores, tanto de las propiedades más comunes que se usan para darle color a los elementos, como los posibles valores que estos pueden tomar. Si te gustó este video, te pido que me dejes un like y si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas porque te voy a estar brindando con todas las herramientas para que te conviertas en un desarrollador profesional. Sin más, soy Leo y nos vemos en el siguiente.